Bueno, pues en mi equipo también nos tocó el tema de la servidumbre y para una breve introducción quiero decir que la servidumbre deriva de una cualidad impuesta a la cosa. La servidumbre es la servidumbre para en ese tiempo era una cosa, era una propiedad, era algo que te podías atribuir. Por medio de esta, quien disminuyó su derecho aumenta el ajeno, o sea, disminuye el derecho de la servidumbre, aumenta el derecho del propietario. Bueno, pues los conceptos. Existen dos conceptos o dos perspectivas. El gravamen son aquellos que se imponen a favor del dueño de un predio y en consecuencia a cargo de otro fundo, propiedad de distintos dueños para beneficio del primero, o sea, del dueño. En pocas palabras, es del beneficio del dueño, del propietario. Y el derecho real. El dueño de un predio dominante puede aprovechar de un predio sirviente en los términos del título constitutivo de la misma o para impedir al titular del predio sirviente determinados actos sobre el mismo. Bueno, con la siguiente diapositiva sería principios rectores de la servidumbre en el derecho romano. ¿Por qué en el derecho romano? Porque fue en el periodo en el que se desarrolló de manera minuciosa el estudio de las servidumbres, a tal punto de que las legislaciones actuales, o sea, modernas, no han agregado o quitado algo sobre lo que estaba escrito en ese entonces. Pues sí, la servidumbre su origen fue en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola. Todos los ganaderos, todos los que sembraban, pues eran en su mayoría servidumbres y también constituyeron a las servidumbres y las regularizaron por las leyes romanas. Por otro lado, cuando Roma creció, estas servidumbres pasaron a las ciudades y por la necesidad de que predios contiguos pudieran servir a otros, se empezaron a constituir las servidumbres como derechos reales, las cuales conceden un disfrute limitado e inmediato. Bueno, diversos principios rectores de la servidumbre. Una de estas son las servidumbres indivisibles. Las servidumbres no pueden venderse con independencia del fundo dominante. No se puede tener servidumbre a cargo de un fundo propio y las servidumbres deben tener una causa perpetua. Esas son 8, pero pues considero que esas 4 son las más relevantes. Bueno, ahora los elementos de la servidumbre. Son 4 elementos de la servidumbre. El primero es, las servidumbres son derechos reales. Consiste en un poder jurídico ejercido directamente o inmediatamente sobre una cosa. Recordemos que la servidumbre para ellos era una cosa. Al que los romanos llamaron servidumbres prediales. Elemento número 2. Las servidumbres son gravámenes. Estos gravámenes obviamente son a cargo a los propietarios de los predios sirvientes, pero se constituyen sobre predios y no sobre otro tipo de bienes. Número 3. La utilidad del predio dominante es cuando la servidumbre es un derecho real que beneficia al predio dominante, permitiendo obtener más utilidad de él, utilidad de un inmueble, mientras impone limitaciones o restricciones al predio sirviente. El elemento número 4, acción confesoria para defender la servidumbre. La acción confesoria es una acción civil que permite al titular de una servidumbre reconocer su derecho en justicia. Esos serían los 4 elementos de la servidumbre. Clasificación de las servidumbres en el derecho romano.
Bueno, pues los romanos distinguían entre las servidumbres personales, que son las usufructo, y el uso y la habitación, y las servidumbres reales, a las que denominan servidumbres prediales. O sea, hay dos servidumbres, unas que son personales y otras que son prediales. Bueno, pues las prediales rústicas incluye el pasaje, el camino y el acueducto. ¿Qué es esto? El pasaje pues es el caminar, el camino pues es pasar y conducir, y el acueducto hace pasar el agua por el terreno ajeno. Otras servidumbres rústicas son sacar agua, dar de beber el ganado y pastar. No se puede, no se puede perjudicar la, 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 la propiedad vecina, como levantar bardas o crear vertederos. El acueducto puede ser utilizado por varios en diferentes horarios o días, que no coincida. Por otro lado, están las servidumbres de fundos urbanos. Se aplican a edificios, corrales y jardines en la ciudad. Estas servidumbres surgen de la existencia de construcciones, o edificaciones sobre el suelo, es decir, consisten en una superficie. Estas dos explicaciones de las servidumbres prediales y las servidumbres urbanas son sobre las servidumbres prediales, o sea, se dividen en estas dos. Elementos para la existencia de las servidumbres. Las servidumbres requieren, o bueno, son indispensables dos tipos de fundos: el fundo dominante y un fundo sirviente. Los predios suelen ser inmediatos, pero no siempre es necesario que sean continuos, dependiendo del tipo de servidumbre. Deben ser útiles para el predio dominante y tener una causa perpetua. En el derecho romano no se podían establecer servidumbres de agua sin fuente viva, ni de paso, ni de fuente viva, ni de paso si había un obstáculo insalvable. Modo de establecer la servidumbre. La servidumbre se establece por pactos, estipulaciones o testamentos. En ciertos casos también pueden establecerse por uso o adjudicación según las instituciones de Justiniano. Extinción de las servidumbres. Esto fue por 4 razones. La primera, pérdida o destrucción de uno de los fundos. Si el territorio o edificio se arruina, la servidumbre se extingue, pero si se reconstruye puede renovarse. La segunda sería la confusión. Si la misma persona es propietaria de ambos fundos, las servidumbres se extinguen. La tercera, aquiescencia. Si el dueño del fundo dominante permite que el del fundo sirviente realice algo que impida el ejercicio de la servidumbre, pues esta desaparece. La cuarta, por último, no uso durante 2 años. La servidumbre tiene una fecha de caducidad, por decirlo así. Si no la usas en 2 años, pues dejará de existir. La extinción ocurre si no se utiliza la servidumbre en beneficio del fundo. Como acabo de explicar, pues si no se llega a utilizar, pues en 2 años, pues deja de existir la servidumbre. Ya para finalizar, pues la servidumbre en el derecho francés. Según el artículo 637 del Código Civil francés, estipula que la servidumbre es una carga impuesta sobre un inmueble para el beneficio de otro, perteneciente a un propietario diferente, o bueno, distinto, El predio que soporta la servidumbre, en este caso, es el predio sirviente, y en el que se beneficia de ella es el predio dominante. El que soporta es el sirviente y el que tiene beneficios es el que domina. Esas son las dos clasificaciones.
Los propietarios deben ser diferentes conforme al principio nemo res, cito, nemo res sua servit. Y pues en pocas palabras, lo que dice el derecho francés, pues es que hay dos tipos de servidumbres. Bueno, más que nada dos tipos de predio. Perdón, dos predios. Que pues dependiendo lo que aporte o no aporte la servidumbre a ellos, pues es como se va a clasificar entre un predio dominante o un predio sirviente. Profesor, buenas. Mi nombre es José Julián Velázquez López, de Derecho Mixto. Y en este caso con mis compañeros nos dio dar el tema de bienes. En mi caso me tocó la teoría de Bones, o Boncas, algo así. Que en teoría este autor lo que nos da a conocer es que establece una inexistencia y la nulidad de los actos como dos nociones distintas. El acto jurídico es inexistente cuando le falta uno o varios de sus elementos orgánicos específicos, que estos son de dos clases: elementos del orden psicológico, manifestando la voluntad, y el elemento material, lo que nos dan a entender que cada quien o cada de las partes, de dos personas, tiene que merecer lo que es, tiene que tener lo suyo y tiene que tener lo que marca el código, tanto como territorio, tanto como objeto, tanto como un bien. Tiene que ser el adecuado para cada persona y lo primordial, tiene que ser específico en las materias que cada uno de ellos maneje. También me tocó la diferencia y el activo pasivo de una persona que arroja un haber patrimonial, si el primer es superior al segundo, o un déficit para determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior y pasivo, y que hay insolvencia en el caso de lo contrario. En otras palabras, el artículo del Código Civil vigente del Distrito Federal dice que hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importante de sus deudas. O sea, que quiere decir de mala fe que esta persona quita la propiedad, aunque no sea de ella, simplemente por tener años, por quererse adueñar de algo que no es suyo. En la actualidad, en algunos casos así es, pero en algunos casos tiene que ser empática la persona con el mismo rentador de la misma casa. Ese es mi tema, profesor. Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Castillo y continuaremos la clasificación general de las servidumbres. El siguiente apartado que hablaríamos serían las servidumbres aparentes o no aparentes, ¿vale? Decimos que las servidumbres aparentes y no aparentes son aquellas las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores. Vaya, son aquellas que se demarcan así solas por simple vista, ¿no? De manera objetiva las podríamos pues ver. Por ejemplo, un camino, una sequía o cualquier otra infraestructura, la cual nos indique su existencia y su uso. Como por ejemplo, tenemos aquí un camino, ¿no? Que es una servidumbre la cual nos indica que tenemos uso cotidiano de este camino para pasar de punto A a punto B. Bien sería de su casa a un río, de una casa a otra, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las servidumbres no aparentes? Decimos que son aquellas que no se presentan signos visibles que indiquen su existencia. Como tal, una servidumbre no aparente podría ser eh, un paso subterráneo, la cual obviamente no es visible a la vista, o que tenga bien una restricción, la cual prohíba las servidumbres de prohibición de edificación, es decir, aquellas que impiden que un propietario pueda construir en su terreno por encima de cierta altura, aunque no haya señales visibles de tal restricción, ¿vale? Las servidumbres legales son aquellas que se imponen por mandato de la ley y por lo tanto son obligatorias. Este tipo de servidumbres busca asegurar el uso adecuado de la propiedad y el bienestar general, ¿vale? Por ejemplo, tenemos de este tipo de servidumbres de paso forzoso en las cuales se establece que un propietario de cuyo terreno no tenga acceso a una carretera o a un camino público puede atravesar el terreno de otro, la propiedad vecina de su colindante, para llegar a dicho camino, que él en este caso sí tendría acceso al camino público, ¿no? Ahora, terminando esto con las servidumbres legales, pasamos a la siguiente, que serían las servidumbres voluntarias, ¿ok? Decimos que dentro de las servidumbres voluntarias, eh, el propietario de un inmueble puede establecer en él las servidumbres que crea convenientes en el modo y forma que mejor le parezca.
Estas servidumbres se establecen libremente mediante un contrato o escritura pública. Esto se puede llevar a cabo con los administradores públicos de del lugar al que pertenecen, claramente. Un ejemplo de esto, pues tendríamos las servidumbres de paso, pues las cuales el propietario puede permitir que su vecino cruce su terreno para acceder a una carretera o camino, aunque no sea obligatorio por la ley. Pues aquí obviamente habría un contrato el cual establece que puedas ingresar a mi terreno, pero con la finalidad de que solamente la uses como puente transitorio, ¿no? No de otra manera. Pasemos entonces a las formas de constitución de las servidumbres y su clasificación, ¿no? El cómo pueden consolidarse. Por contrato, por convenios. Para este tipo de servidumbres se forman a través de un acuerdo escrito, un contrato, que bien puede ser una escritura pública o un documento privado y debe cumplir con los requisitos legales de forma y contenido. Un ejemplo de esto podría ser cuando un propietario permite a su vecino usar un camino en su terreno a cambio de una compensación económica, monetaria, un pequeño, una pequeña donación. Como lo mencionamos antes, esto se podría ver dentro de lo que son las servidumbres voluntarias, ¿no? En donde yo, propietario, te ofrezco pasar a través de mi camino, pero a cambio me darás algo. Esto lo hace de manera voluntaria el propietario, en la cual bien puede hacer lo que mejor le parezca con la servidumbre que él tiene dentro de su propiedad, claramente. Esto es de manera legal, pues no es impuesto por la ley ni nada. Pasando a lo siguiente, tenemos a las que se constituyen por un acto jurídico unilateral, es decir, de un lado, ¿no? Un propietario puede establecer una servidumbre de manera unilateral y sin necesidad de, de un acuerdo con otro propietario. O sea, aquí ya no existe el término contrato, ¿no? Pues es unilateral. Esto se realiza mediante una declaración unilateral de voluntad, esa la tendría que hacer el propio propietario de la servidumbre, y debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Mucho ojo con esto, para que tenga efectos frente a terceros, claramente. Un ejemplo de esto podría ser cuando un propietario decide establecer una servidumbre de paso para facilitar el acceso a su terreno vecino, y dicha servidumbre en el registro de la propiedad. Mucho ojo con esto, porque debe estar sí o sí registrada en el registro de inscrita, perdón, en el registro de la propiedad para que esto sea válido, pues al ser eh, un acto jurídico unilateral, pues debe haber un precedente el cual atestigue que esto sí es completamente válido. Después pasaríamos a lo que son las servidumbres por testamento, que son constituidas por testamento o también llamado por disposición testamentaria. Este tipo de servidumbres también puede constituirse mediante un testamento en el cual el testador establece una servidumbre que debe ser respetada por sus herederos. El testador incluye una cláusula en su testamento que dispone la constitución de la servidumbre y dicha disposición entra en vigor tras el fallecimiento del testador, ¿no? Pues obviamente es un testamento y la aceptación de la herencia por los herederos. Un ejemplo, el testador dispone en su testamento que su hijo debe permitir que su vecino use un pozo situado en la propiedad que él tenía, ¿no? Eh, pues al estar testamentado, está oficializado, ¿no? Cuando el propietario, por ejemplo, yo fallecí, a mi hijo le queda la propiedad, que en este caso sería el terreno, junto con una servidumbre, que en este caso sería el pozo. Entonces mi hijo no puede hacer o no puede violar este término inscrito dentro del testamento, pues es algo estipulado que no puede violarse. Pasamos a la constitución por prescripción o también llamada usucapio, un término muy referente a lo que se utilizaba anteriormente en el derecho romano. Bien, dentro de la prescripción, una servidumbre puede constituirse por el uso continuo y pacífico de la misma durante un periodo establecido por la ley, sin la oposición del propietario del predio sirviente. Es decir, eh, eh, yo, dueño de un terreno y propiedad, tengo mi vecino, ¿no? Mi vecino ha utilizado durante muchos años un camino a través de mi terreno y pues por lo tanto yo no he presentado, durante tanto tiempo yo no he presentado ni interrupción ni oposición a que él use ese camino para cruzar de su terreno a un río que tengo situado hacia al contralado de su terreno. ¿Ok? Así este a su vez adquiere ese derecho de servidumbre por prescripción. Es decir, al yo no haberme molestado o no haberle llamado la atención a mi vecino de utilizar esa servidumbre, ¿no? De paso forzado sería. No sería de paso forzado, porque en realidad no es algo implementado por la ley. Sería una servidumbre de paso que él está utilizando de manera voluntaria, eh,
Pues tampoco, porque aquí no hay un contrato de por medio, no existe un contrato celebrado por las dos partes, ni tampoco es un acto jurídico unilateral, ¿no? Sino que sería un, pásale, pero no me hagas desmadre, perdón, pásale, pero no me rompas nada, ¿vale? Ese sería el ejemplo de constitución por preinscripción o sucapio, también llamado, ¿no? Y al último tendríamos a la preinscripción por ley, que estas pues son servidumbres impuestas por la ley para asegurar el uso adecuado de las propiedades y el bienestar general. La constitución de estas servidumbres no requiere un acuerdo entre los propietarios, ya que son obligatorias por mandato legal, es decir, que son impuestas. Por ejemplo, ya hablamos de servidumbres legales, ¿no? Las cuales tienen efectos debido a que la ley entre en vigor para que las servidumbres puedan ser de uso general y en beneficio general, es decir, de todos. Todos puedan usar y salir beneficiados de una servidumbre situada en tal lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tenemos, hablamos acerca de paso forzoso, que es cuando la ley me dice que, bien, tú tienes que darle, yo propietario, tu propietario tienes que darle entrada a tu vecino para pasar hacia la calle, porque él no tiene salidero de un lado ni de otro, ¿ok? Por lo tanto, yo estoy obligado por la ley a darle el paso, otorgarle el paso, un uso de servidumbre, de paso forzado, a que, aunque yo quiera o no quiera, la ley me lo está imponiendo. Y es así como yo debo de darle el uso de, de esa servidumbre de paso para que mi vecino llegue hacia la calle, ¿no? Eh, esa sería la última forma de constitución de una servidumbre por ley, ¿no? Y estas en sí serían las generalidades de cómo pueden llegar a formarse servidumbres, ¿no? Bien sean por contrato, por un acto jurídico unilateral, por un testamento, por una prescripción o por la ley. Y pues con esto concluiríamos totalmente todos nuestros temas y Bueno, ahora vamos a hablar de las disposiciones generales en las servidumbres, en las cuales se aclaran que estas son derechos reales que permiten a una persona utilizar o limitar el uso de un bien ajeno en beneficio de otro. Este requiere que el predio dominante y el sirviente permanezcan a un propietario distinto, ya que la servidumbre implica un derecho sobre un bien ajeno. Además, las servidumbres se crean para establecer un equilibrio entre las necesidades de los propietarios, de los predios involucrados, y además de esto, su naturaleza puede ser perpetua o temporal según lo acordado entre las partes. Por otro punto está el objeto o contenido obligatorio de las servidumbres, en las cuales el contenido obligacional de una servidumbre no se limita solo a lo que establece la ley, sino que puede ser tan específico como se define en el título constitutivo. Y, por ejemplo, si se establece una servidumbre de paso, se puede definir que el propietario del predio dominante es responsable del mantenimiento del camino. A la vez, el objeto de la servidumbre puede incluir la obligación de tolerar ciertas acciones, como el paso de personas, animales o de vehículos. También es crucial que cualquiera de estas obligaciones esté claramente especificada para evitar disputas. Por otro punto está la clasificación de las servidumbres, en las cuales las servidumbres continuas, en las cuales se ejerce de modo constante, como las servidumbres de desagüe que operan cada vez que se presenta agua, o las servidumbres discontinuas, en las cuales requieren un acto deliberado de un hombre para su ejercicio, como la servidumbre de paso, donde se necesita que alguien solicite el acceso. Las servidumbres legales son impuestas por la ley para cumplir con el interés público o privado. Estas son obligatorias y no dependen de la voluntad de las partes, en las cuales existían dos casos que podía ser una servidumbre de desagüe, en la cual los propietarios de predios inferiores deben recibir agua de predios superiores. Y por otro lado, las servidumbres por ser predios enclavados, perdón, que permite a una propietaria atravesar terrenos adyacentes para acceder a su propiedad que no tiene salida. Por otro lado, las servidumbres voluntarias, en las cuales se diferencia de las servidumbres legales, y en estas servidumbres, las voluntarias, nacen de acuerdo entre partes. El contenido de estas servidumbres es flexible y se adapta a las necesidades de las partes involucradas, como por ejemplo puede ser de que
se crea una servidumbre que permite la instalación de instalaciones, eléctricas, caminos privados y más. Sin embargo, deben respetar lo que estipula la ley y no perjudicar los derechos de los terceros. La libertad en esto estaría para establecer reglas, también como se da siempre, que no contradigan las disposiciones legales. Por otro lado, los modos de constitución de las servidumbres estaría por acuerdo o contrato, en las cuales sería donde las partes definen las condiciones. Otro punto sería por voluntad del propietario, en las cuales se puede dejar estipulada en una escritura notarial, y también por ley, en la cual cuando la ley establece la servidumbre por razones de interés público. Por otro lado, por prescripción, en la cual es adquirida a través del uso continuo durante un tiempo determinado. Y por último, por sentencia judicial, en la cual en conflicto relacionado con propiedad. Por último punto están los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios, en las cuales el propietario del predio dominante tiene el derecho de ejercer las facultades conferidas por las servidumbres, y mientras que el propietario del predio sirviente está obligado a cumplir con las condiciones dispuestas. En el caso de que el propietario del predio dominante cause daños a la propiedad, este también puede tener la responsabilidad de indemnizar al propietario del predio sirviente. La responsabilidad que conlleva esto sería de indemnizar al propietario por lo pactado en el título constitutivo de las servidumbres y las leyes aplicables. Y pues bueno, eso fue todo. Gracias.